buenos días. Bienvenidos al debate pacífico. La Alianza de Medios de Comunicación del Litoral Pacífico colombiano los saluda desde el auditorio de la Sociedad Portuaria de Buenaventura, Sofonías Yacoub. Este debate es organizado por los medios de comunicación Caracol Radio, el diario El País de Cali, Red Más Noticias, el canal regional Telepacífico y también en asocio con la Sociedad Portuaria de Buenaventura y la Cámara de Comercio de Buenaventura. Me acompañan en representación de los medios de comunicación el señor Diego Martínez Lloreda, director de información del diario El País de Cali. ¿Qué tal? Muy buenos días, Mabel. Y muy buenos días a toda la audiencia y a los candidatos, por supuesto. Gracias, Diego. También está con nosotros Daniel Pacheco, director de Zona Franca del canal Red Más. Un gusto estar aquí, la cuota bogotana en este debate. La cuota cachaca. No se nota. Y por Caracol Radio, Mabel Lara los estará acompañando como moderadora de este debate. A los televidentes queremos invitarlos a que nos sigan en las plataformas de los medios de comunicación que están dispuestas para todos ustedes. Está aquí Caracol Radio, que está transmitiendo para nuestros oyentes este debate. También está el diario El País con su plataforma en su página de internet. Está Red Más Noticias, vía streaming también está el canal regional Telepacífico. Y nosotros estamos más que listos. Queremos contarles que pueden participar de este debate a través del numeral Debate Pacífico. Numeral Debate Pacífico. Los candidatos que nos acompañan el día de hoy están organizados por orden alfabético, de tal forma que saludamos al candidato Humberto de la Calle. Buenos días a todos, encantado de estar aquí. El segundo candidato que nos acompaña en esta jornada es Sergio Fajardo. Muchas gracias por la invitación, contento de estar acá con ustedes. El tercer candidato que nos acompaña es Gustavo Petro, candidato 3. Buenos días, ¿cómo están todas y todos ustedes? Y también está con nosotros el candidato Germán Vargas Lleras, candidato 4. Muy buenos días para todos. Me complace mucho que se haya promovido este gran encuentro. Queremos contarles a nuestros televidentes y oyentes que invitamos en esta oportunidad a la doctora Vivian Morales y se excusó de igual forma al doctor Iván Duque. Nosotros ya estamos listos y vamos a hacer un muy pequeño corte de comerciales y regresamos con todos los detalles del debate pacífico. ¿Están listos los candidatos? Más que listos. ¿Están listos, Diego y Daniel? Listos. Y ustedes esperamos que también estén listos. Numeral Debate Pacífico en instantes de vuelta. Regreso de nuestro debate pacífico en el auditorio Sofonías Yacoub de la Sociedad Portuaria de Buenaventura. Y como ya estamos listos, vamos a contarles a ustedes nuestras reglas del juego de la mano de Diego Martínez Lloreda. Atendiendo la amable solicitud y sugerencia de uno de los candidatos, hemos procurado no ser muy creativos ni muy inteligentes. Vamos a hacer una metodología muy sencilla. Aquí están en este cenicero, ¿sí? Ponchera. Balotera. Balotera. Están representados los 4 candidatos del 1 al 4 de acuerdo al orden alfabético y de acuerdo al orden de su apellido. Vamos a hacer primero 12 preguntas, 8 son sobre temas generales del Pacífico y 4 sobre temas puntuales de zonas del Pacífico. Cada candidato tiene 1,5 minutos para responder la respectiva pregunta, la que le salga aquí. Y los otros candidatos pueden hacer una réplica de 30 segundos. Al final, el candidato al que iba dirigida la pregunta podrá hacer una contrarréplica y para terminar esa ronda de esa pregunta, uno de nosotros, la persona que le hizo la pregunta, contrapreguntará. Y después iremos con la segunda y con la tercera y con la cuarta, sí. Después habrá unas preguntas hechas en un segundo bloque, unas preguntas hechas por unos personajes del Pacífico. Sí.
Y en el tercer bloque vamos a darle la oportunidad a ustedes a que se pregunten y tendremos una pregunta sorpresa al final. Sí. ¿Es así, Mabel? Así es, señor. Una pregunta de coyuntura. De coyuntura, es que somos periodistas, entonces no podemos Y dejar hay pasar mucho la para coyuntura. analizar. Bueno, entonces vamos a comenzar. Quiero recordarle al auditorio que está con nosotros este día que por favor mantenga silencio, que escuchen a los candidatos y podamos desarrollar muy bien este debate pacífico que se ha planteado en el municipio de Buenaventura. Y estando listos, comenzamos. Daniel. La balota. Empezamos entonces con nuestro debate. Tenemos el reloj también dispuesto en la transmisión. Estamos listos. Esta respuesta la va a contestar el candidato número 3, Gustavo Petro. Daniel, usted saca la pregunta. Candidato Petro, dos problemas comunes para la zona del Pacífico son el déficit de cubrimiento de salud y de educación. ¿Cuál es su propuesta para saldar este déficit? En primer lugar, comenzar por el Pacífico. Toda política pública que se adelante por el gobierno de la Colombia Humana comenzará en la región que hasta ahora ha sido la más olvidada de Colombia, el Pacífico y explícitamente su litoral. En segundo lugar, en salud, ¿qué nos proponemos? Una salud preventiva como primer piso. Prevenir es mejor que curar, lo cual significa médicos hasta lo más remoto del territorio visitando los hogares para reducir las tasas de enfermedad. Aquí es clave la infraestructura del agua potable para el Pacífico. El 37% de las poblaciones del litoral no tienen agua potable y eso lleva a las tasas más altas de mortalidad infantil. Es lo primero que tenemos que acometer. En segundo lugar, un modelo de tratamiento a la enfermedad que ya no depende de EPS, no queremos un modelo con EPS, sino de lo que el médico o la médica determinen como tratamiento científico adecuado. Y en educación nos proponemos extender un sistema de educación pública de calidad, gratuita, para una región que es la que tiene los menores índices de alfabetismo y de inclusión de su juventud en la educación superior, con un énfasis, la etnoeducación. Gracias, doctor Gustavo Petro. Daniel. Se me olvidaba explicar un pequeño detalle de las reglas de juego. La primera persona que hace la réplica es la persona que está ubicada a la izquierda inmediatamente del candidato. O sea que en este momento le corresponden 30 segundos al doctor Vargas Lleras para que pueda replicar sobre este tema. Bueno, yo más que replicar, quiero comentar que como ministro de la Vivienda canalicé a Buenaventura todos los recursos para el plan de choque en materia de agua potable. El nuevo tanque, el proyecto Venecia, el proyecto de El Escalarete. Y además trabajé intensamente para que el Plan Pacífico pudiera acceder a los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo que garantizan la financiación del proyecto que dejará a Buenaventura 7 por 24 en materia de agua potable. Gracias, doctor Vargas Lleras. Humberto de la Calle. Humberto de la Calle. Humberto, tiene 30 segundos para comentar o replicar algo de lo que dijeron los otros candidatos. No, simplemente un comentario breve. Primero yo quiero recordar aquí la memoria de Temístocles, el líder asesinado después del paro cívico que se vivió aquí, y también el consejo y la sabiduría del padre Reina, que me parece que son personajes que han conducido el destino de Buenaventura y del Pacífico. Y además agregar algo central. Cuando yo digo primero los pobres, me estoy refiriendo a lo siguiente: hay que empezar por las zonas más apartadas. Todo lo que hagamos en materia de salud, de educación, que es lo que se está planteando aquí, debe comenzar por las zonas más apartadas y no al revés, que es lo que está pasando ahora, que comenzamos por las ciudades. Se acabó su tiempo, muchas gracias. Sergio Fajardo. Yo quiero explicar que el gran proyecto de salud empieza acá con la salud pública, con la promoción y la prevención. Pero hay que saber siempre distinguir en qué territorio estamos. Estamos en un territorio afroétnico, con indígenas, con comunidades afro, entenderlas en su terreno.
saber qué tipo de saberes ancestrales existen, cómo llegamos con la promoción y la prevención a todos y cada uno de esos rincones. Así tuve la oportunidad de hacerlo como gobernador de Antioquia, que tiene una gran comunidad afro, comunidad indígena, y a todos los lugares llegamos y trabajamos con todas y cada una de las comunidades. Candidato Gustavo Petro, ¿quiere contrarreplicar? Sí, mira, Germán, que cómo habrá sido la inversión en agua potable de este gobierno, que en la principal ciudad del litoral, Buenaventura, hubo que hacer un paro cívico para ver si el gobierno decidía invertir agua en el agua potable para que la gente de Buenaventura pudiera tener por lo menos parcialmente agua potable en la ciudad. No, Les pedimos por favor al auditorio silencio, no vamos a empezar. Del total de la población del litoral, solo el 37% tiene acceso a agua potable, y eso es un desastre desde el punto de vista de un indicador tan vital como el agua potable. Así que esta es la primera prioridad de la infraestructura de la Colombia humana en todo el litoral, el agua potable. Gracias, doctor Gustavo Petro. Ahora te toca. No. Es que no hay contrarréplica, la contrarréplica, porque si no nos quedamos aquí. Cuando le toque su tiempo, doctor Germán, usted le responde al Gustavo Petro. Sí. Yo le hago una contrapregunta muy puntual por el tema de educación, a ver si podemos expandir un poco ese tema, candidato Petro. Hay un debate y es si los profesores públicos deberían ser calificados para mejorar los estándares de la educación. ¿Usted qué opina al respecto? Nosotros lo hicimos ya en Bogotá como alcalde. De 34.000 maestros, 5.000 con recursos del distrito fueron llevados a cursos de posgrado, maestrías e incluso doctorados. Y eso eleva automáticamente la calidad de la educación, como lo demostramos y las estadísticas lo confirman. La educación y la calidad de la educación de Bogotá se disparó incluso de una manera que puede en cierta forma agudizar las diferencias regionales. Aquí este sería un programa nacional. El ICETEX, porque si hay una educación pública y gratuita no necesitamos créditos, no necesitamos, incluso liquidaríamos y condonaríamos los créditos actuales del ICETEX, pero dedicaríamos al ICETEX a financiar los cursos de posgrado de un porcentaje elevado del magisterio colombiano para elevar la calidad de toda la educación en Colombia. Gracias, doctor Gustavo Petro. Vamos a recordar las reglas de juego para que lo tengan muy claro los candidatos. Sobre intervenciones, Diego Martínez. Hay una pregunta que se dirige a determinado candidato, el candidato tiene 1 minuto y medio para responder. Después, cada uno de los candidatos tiene 30 segundos para hacer una réplica y finaliza el candidato al que le correspondía la pregunta con 1 minuto. Y después viene la contrapregunta. Vamos con la segunda pregunta. Segunda pregunta. Candidato número 4, Germán Vargas Lleras. A ver, permítame, yo le paso a Diego para que saque la pregunta. Vamos a sacar. Cualquiera para que quede exacto. ¿Sí? Ya. Muy bien. ¿Qué propone usted para combatir el racismo estructural que existe en Colombia, doctor Vargas? Bueno, permítame recordarle que yo como ministro del Interior promoví la ley 1482 del 2011, que por primera vez en Colombia tipificó como delito los actos del racismo, la discriminación, el acceso, las restricciones en materia laboral. Lo hice, es una ley hoy vigente. Repito, penalizamos cualquier acto de racismo, de discriminación, se haga público o se haga privado, y mayor acceso en los temas laborales. Y déjeme comentarle también que yo he sido de los colombianos el que más se ha preocupado por estimular y llevar a las más altas posiciones del Estado a personas afrocolombianas. De eso da muestra la presencia del actual ministro, el doctor Murillo, da muestra la presencia de la actual exalcaldesa de Quibdó, la doctora Zulma, y cómo me complace ver aquí a John Harley Murillo, que salió con una altísima votación en la región
para representar a la población afrocolombiana en el próximo Congreso, y qué satisfacción que esté acompañando mi candidato. Gracias, doctor Vargas. Responde Humberto de la Calle. Bueno, lo que hay que recordar aquí es, en mi condición de líder de la Constituyente, por primera vez se reconocieron los derechos colectivos de las comunidades afro. Ese es un hecho fundamental. Todo lo que se ha hecho en adelante se desprende de allí. En segundo lugar, en mi Ministerio de Gobierno de aquella época comenzó a desarrollarse lo que hoy se conoce como la Ley 70. Y en tercer lugar, ya finalizando el acuerdo del Teatro Colón, fui yo el que, en comunicación con las comunidades afro, logramos el capítulo afro en el acuerdo de paz. Luego, estos son hechos y no palabras. Sergio Fajardo. Doctor Sergio Fajardo. Como gobernador, yo lideré un gran proceso de apoyo a las comunidades afro, la gerencia de negritudes, ese es el nombre que tiene el departamento de Antioquia. Primer punto, etnoeducación, pero no es una educación para afros de afros, sino educación para todas las personas que se expresan en una frase: tus saberes, mis saberes, nuestros saberes. De esa manera integramos la riqueza de la cultura afro en todos los espacios de nuestra sociedad. Los temas son bastantes, pero siempre acciones afirmativas. Donde hay una posibilidad, una mujer afro tiene que estar allí. Doctor Gustavo Petro. El racismo es una discriminación bárbara y criminal, para lo cual el Estado, dado que la sociedad discrimina, debe privilegiar. Y eso implica una reparación histórica para el pueblo negro de Colombia. Y esa reparación pasa por dotarlo de poder. Dotarlo de poder significa, entre otras, que las comunidades negras en el litoral deben ser entidades territoriales con autonomía presupuestal y con capacidad de gobierno sobre su territorio. Gracias. Diego Martínez hace de nuevo la pregunta. Doctor Vargas, a mí me da la impresión que la Constitución del 91 fue muy generosa con el pueblo indígena, pero no fue tan generosa con las negritudes. ¿Qué haría usted para reparar esa deuda histórica que tiene el país con las comunidades negras? Bueno, yo como ministro del Interior tuve las mejores relaciones con la alta consultiva afrocolombiana. No tuve sino buenas relaciones. Y si su pregunta original era ¿qué hará usted para combatir el racismo?, ¿qué mejor aporte que haber penalizado cualquier conducta que sea discriminatoria, difamatoria o limite el acceso de la población afrocolombiana? Ese es el principal hecho que ha tenido lugar en materia de combatir el racismo. 1 a 3 años será la pena que se le imponga. A partir de esa ley, no hemos vuelto a ver en Colombia ningún hecho que debamos lamentar desafortunado en materia de actos de racismo. Gracias, doctor Germán Vargas Lleras. Seguimos entonces Con la siguiente pregunta. primero la pregunta, si quiere. A ver, ¿sabes? ¿Me toca a mí? Primero la pregunta y después el Listo, acá está. destinatario. Dice así: la minería ilegal es un cáncer que está causando daños irreparables al ecosistema a lo largo de la zona del Pacífico. Además, se ha convertido en un factor generador de violencia porque varios grupos armados ilegales se lucran de esta actividad ilícita. ¿Qué medidas tomaría de llegar a la presidencia para frenar este flagelo y para estimular la minería legal? Y Para que usted no haga todo, Daniel, saque la boleta. El número 2. El número 2 es el doctor Fajardo. Sergio Fajardo. La minería hace parte de nuestra historia. De hecho, para el mundo afro la minería está en sus raíces. La minería que nosotros tenemos que hacer es una minería legal que se puede hacer con procesos de formalización, entendiendo todos y cada uno de nuestros territorios. Eso requiere saber qué pasa en las comunidades, de qué manera se está adelantando el proceso de minería y
Nunca olvidar que tenemos que luchar contra la minería ilegal con todo el rigor de la fuerza pública, con equipos articulados para enfrentar el mundo de la criminalidad que ocurre y llega a esos espacios donde hay esta riqueza natural. Pero todo esto tiene que ir de la mano del trabajo con las comunidades, la formalización, la capacidad nuestra de generar las condiciones para que nuestros jóvenes estén en capacidad de hacer la minería donde la tienen que hacer. Por ejemplo, en el Bajo Cauca de Antioquia, mi departamento, allá hay una gran cantidad de minería del oro ancestral. Hay todos los fenómenos posibles, pero desde el origen mismo de esos pueblos, la población afro ha hecho minería. Una acción que nosotros hicimos y que se tiene que hacer en todo Colombia fue construir el Centro Minero Ambiental en el Bagre. Ese centro minero ambiental se convertía en una especie de universidad de la minería, para que todos esos jóvenes que van a hacer minería la hagan con todo el rigor del conocimiento y hacen una riqueza ambiental sin ningún tipo de daño al medio ambiente y generando oportunidades de trabajo. Gracias, doctor Fajardo. Recordemos que en las réplicas pueden hablar sobre los proyectos de sus contrincantes en este escenario de debate. Doctor Gustavo Petro. Hay que aclarar que la minería ilegal crece en Colombia en la medida en que los gobiernos han hecho prioritaria la minería en su modelo de desarrollo. Es decir, son los gobiernos los que disparan la minería ilegal. Y en esa medida un cambio de modelo hacia la agricultura, la agroindustria y el conocimiento en la industria nos permite desestimular la minería ilegal. Habrá una reforma al Código Minero en un sentido: la minería artesanal no es ilegal. Gracias, doctor Gustavo Petro. Germán Vargas Lleras. Bueno, la minería ilegal en Colombia es administrada por muy poderosas organizaciones criminales. Es fuente de financiamiento de disidencias de la FARC, el Ejército de Liberación Nacional y muy poderosas bandas criminales. A la minería ilegal, confrontarla con toda la determinación. Hacen ustedes bien en diferenciar la minería ilegal de la artesanal, que debe avanzar hacia un proceso de formalización. Control a la maquinaria amarilla, trazabilidad de la misma y lucha frontal contra esta fuente de financiación ilícita de poderosas organizaciones criminales. Vargas Lleras. Humberto de la Calle. La minería de metales en el ecosistema frágil tropical es un desastre. Estamos convirtiendo este país en un paisaje lunar. Minería de metales en los desiertos, como ocurre en el sur del continente, vaya y venga, pero no aquí. En particular la minería del oro y el uso del mercurio, con una rentabilidad para el fisco muy poca, una regalía del 4%. Para la minería del oro realmente no vale la pena. Mineros artesanales los llevaremos a un procedimiento amigable con el medio ambiente, sin mercurio, pero minería ilegal, duro, duro contra ella. Estamos acabando el país. Doctor Fajardo, ¿tiene una contrarréplica? Voy a comentar lo siguiente, que es importante señalarlo en el contexto de la minería. Todo esto hace parte del desarrollo ambiental de Colombia. ¿Qué zonas tenemos nosotros delimitadas y de qué forma se pueden utilizar esas zonas? Nosotros sabemos que tenemos que recuperar una cantidad de zonas donde ha habido minería y ambientalmente no debe haber ningún tipo de minería. Por ejemplo, Santurbán, pero tenemos que trabajar con esos pequeños pobladores que han estado allá por los tiempos de los tiempos, construirles una ruta de salida. Es muy importante dentro de todo esto avanzar en todo lo que tiene que ver con la educación ambiental, con los clubes de defensores del agua, con todas esas comunidades que tienen la capacidad para aprender muchas cosas, para apreciar e incorporar nuevas actividades productivas en ese territorio. En muchos de estos espacios nosotros podemos hacer unos procesos de sustitución de cultivos, de avanzar con una cantidad de alternativas como son la apicultura, como son la piscicultura, pero siempre acompañados con un proceso de formación técnica que le permita a las comunidades entender la riqueza de su territorio y aportarle a la educación. Gracias, doctor Fajardo. Mi contrapregunta es la siguiente: ¿y qué pasa con las consultas populares? ¿Está usted de acuerdo con las consultas populares y ese vacío jurídico que existe hoy en nuestro país? ¿Las apoya para detener el desarrollo de la minería legal? Sí, las apoyo, por supuesto. Además hay un vacío jurídico increíble. Cuando yo fui gobernador de Antioquia,
A mí me tocó trabajar con 4 ministros de minas. Ya olvidé cuántas personas estuvieron a cargo de la Agencia Nacional Minera, de la Agencia Nacional Ambiental, un montón de personas. Y además estamos trabajando con un código minero que es del año 2001. Estamos en el año 2018 trabajando con unas reglas obsoletas que ignoran, entre otras cosas, la relación que existe entre el medio ambiente y el subsuelo en nuestro país. Por supuesto que tenemos que respetar las consultas populares, tenemos que convocar a las comunidades que saben qué existe sobre ese territorio, qué cultura tenemos, qué riqueza de la naturaleza tenemos, y con esas personas que hacen parte de ese territorio tomar las decisiones más importantes. El ambiente no es un obstáculo para el desarrollo, el medio ambiente es el desarrollo. Hacerlo de manera juiciosa, rigurosa con las comunidades es una obligación para el desarrollo en nuestro país. Bueno, quiero contarles a todos nuestros oyentes, seguidores en redes sociales, que ya somos tendencia nacional, numeral Debate Pacífico. Estamos escuchando en las redes sociales, en las plataformas de radio y en las redes sociales, leyéndolos a ustedes que también están conectados con esa transmisión. Señor. Me permite, yo quiero ponderar y le estamos mostrando a todo el país la educación de la gente del Pacífico, el respeto que este auditorio está mostrando por los candidatos. Ojalá sigamos por esa línea. Muchas gracias. Muy bien. Seguimos entonces ya. No nos queda ni uno. Hágale nos queda usted. uno. Dele. Y el doctor de la calle. Sí, va usted. Va usted. Muy bien. Volvemos a meter las balotas. Sobre las consultas populares no hay oportunidad de que intervengamos todos. Ahora que le toque, doctor Vargas Lleras, usted empieza con Nos queda debate. Pero si ustedes formularon la pregunta y cuando cada uno ha sido objeto de una pregunta, los demás hemos tenido 30 segundos para mencionar algo sobre ese tema. Claro, pero es que fue la contrapregunta, es sobre la pregunta original. Okay. Es que la metodología es un poquito complicada. Tiene razón, Diego. Voy entonces con la pregunta para el candidato Humberto de la Calle. El Pacífico es una de las zonas con mayor biodiversidad del mundo. El 25% de las especies de aves están en esta región. Un gobierno suyo, ¿cómo haría para impulsar el aprovechamiento racional de esta riqueza sin atentar contra el medio ambiente? Bueno, lo primero es cuidar la casa común, lo que el Papa Francisco llamó la casa común. Realmente esto es en serio. El tema del cambio climático es de verdad. Casi nadie ya discrepa, con excepción del presidente Trump. De ahí para adelante todo el mundo está de acuerdo en que este es un problema, y es un problema serio. Mitigar el cambio climático hoy costaría entre el 2 y el 3% del Producto Interno Bruto. Dentro de 30 años tenemos que gastar el 20% del Producto Interno Bruto mundial para mitigar el efecto nocivo del cambio climático y de la polución, los gases de invernadero, lo que está pasando en el mundo. Entonces, lo primero, cambiar el modelo de desarrollo. Estamos esclavizados al petróleo y al carbón. Hay que abrir las fuentes de ingresos para Colombia. Turismo, en particular en el Pacífico. La reforma rural integral pactada en el Teatro Colón le abre inmensas posibilidades a la agroindustria y recupera el campo y le da seguridad al campesino. Por último, energías alternativas y en particular en el Pacífico la biomasa. La biomasa tiene enormes perspectivas. La energía solar en La Guajira, ahora lo que estamos esperando ya es interconectarla. Energías alternativas y por fin energía eólica. Este puede ser el gran epicentro mundial de la energía eólica en el Pacífico. Creo que esa es la manera de mitigar los efectos nocivos del desarrollo. Gracias, doctor Humberto de la Calle. Así como usted reconoce lo juiciosos que han estado aquí nuestro auditorio, los candidatos también muy juiciosos, entre ellos, todos contando sus iniciativas. Sí, muy bien. Doctor Sergio Fajardo. Todo proyecto ambiental en la región Pacífico pasa por las comunidades. 50% de este territorio está en los resguardos indígenas y en los consejos comunitarios. Nosotros vamos a trabajar con todas las comunidades para hablar de ecoturismo, para estudiar la biodiversidad, con el conocimiento, trayendo toda esta riqueza académica que existe en la región para convertirla en riqueza natural, pero siempre con las comunidades, reconociendo esos saberes ancestrales y haciendo de ese saber común una riqueza para toda la comunidad. Gustavo Petro. Biodiversidad es la gran riqueza del Pacífico. Hay que articularla al conocimiento y la cultura. Si logramos articular conocimiento, cultura y biodiversidad, tenemos bioeconomía. Y la bioeconomía sería el gran jalonador de la economía colombiana, lo que haría del litoral pacífico la región motor del desarrollo económico de Colombia.
Gracias. Vargas Lleras, doctor Vargas Lleras. Yo comparto con mis colegas, la biodiversidad debe ser la principal fuente en materia de investigación, ciencia y tecnología. Aún desconocemos su enorme potencial. La biodiversidad también puede ser una fuente importante en materia de turismo, pero quiero enfatizar una vez más, los enemigos principales que tiene la biodiversidad, una vez más, son la minería ilegal, la deforestación y la coca en el suroccidente de Colombia. Doctor Humberto de la Calle, ¿tiene contrarréplica? ¿Tiene contrarréplica? Sí, precisiones importantes. Hablo de turismo fundamentalmente bioturismo, turismo biológico, turismo étnico, turismo cultural, turismo respetuoso de la naturaleza, que tiene enorme potencialidad, está creciendo mucho más que el crecimiento general de la economía. Y además un dato, el departamento en el Pacífico que más número de visitantes adquirió a partir del 2015 al 2016 fue Nariño. Hubo un incremento de 497% en el número de visitantes. Ahí hay realmente una enorme potencialidad para salir de la esclavitud del petróleo, del carbón y particularmente de la minería de metales que está destruyendo nuestro medio ambiente. Y en segundo lugar, quiero hacer énfasis de nuevo en las fuentes alternativas de energía, sobre todo biomasa. Es una fórmula que permite que cada campesino en su sitio pueda generar su propia energía. Es realmente una revolución para salir entonces de la esclavitud de un modelo de desarrollo tan nocivo como el que estamos adelantando. Gracias, candidato. Don Daniel Pacheco, arme usted el debate. Ahorita lo vamos a armar. Yo le voy a preguntar al candidato Humberto de la Calle, que no va a poder ser contrarreplicado, ya viene ese pedazo. Le voy a preguntar, se habló de las fuentes ilegales que atentan contra el medio ambiente, pero también hay proyectos de infraestructura que causan muchas preocupaciones. Me refiero, por ejemplo, a la carretera al mar de Quibdó a un posible puerto en Tribugá. Me refiero, por ejemplo, a la carretera marginal de la Selva, fuera de esta región. ¿Tiene alguna posición concreta sobre estas dos propuestas y en general sobre cómo balancear el desarrollo de infraestructura con el cuidado del medio ambiente? Sí, absolutamente sí. Usted puso dos ejemplos que son claros. Tribugá, un viejo proyecto, llevamos 30 o 40 años hablando de Tribugá, pero surgen ahora esas preocupaciones ecológicas. La marginal de la Selva, bueno, ¿y qué tal las carreteras de las FARC, que lo que han hecho es daño? En cambio, yo quiero concentrarme en las vías terciarias. Mis 4G serán las vías terciarias. Lo que pasa con el Pacífico es que está totalmente desarticulado. De la costa caucana a Popayán es prácticamente imposible ir y el Chocó está desarticulado por completo. Vías terciarias respetuosas de la naturaleza. Muy bien. Seguimos siendo tendencia nacional. Gracias a ustedes por estar conectados a esta transmisión de Telepacífico y en las plataformas de los medios de comunicación que han hecho este debate pacífico, Caracol Radio, Diario El País, Red Más Noticias. Sí. Vamos a hacer una pequeña pausa, pero usted me quería decir algo. Sí, yo quería así una preguntita muy suelta para los candidatos. ¿Habrían venido a Buenaventura si no hubiera habido un debate de Telepacífico acá? ¿Sí o no? Claro, pero además he estado 1000 veces. ¿En campaña? No, como funcionario público. Siempre estuve aquí presente. Yo no estoy de acuerdo con Diego cuando dijo que la Constitución del 91 no había sido generosa con las comunidades afro, todo lo contrario. Y desde esa época, 30 años viniendo aquí. Doctor Fajardo. Aquí recogimos la primera firma. Aquí ganamos la primera vuelta de las elecciones del 2010 con Antanas Mocus. Aquí fui invitado por la Cámara de Comercio de Buenaventura como alcalde a trabajar con ustedes, a compartir experiencias. Entonces ya he estado muchas veces acá, además caminando, entregando volantes y comunicando con una gran cantidad de personas amigas en Buenaventura y en el Valle del Cauca. Gustavo Petro. Yo he estado varias veces, la primera vez, recuerdo, joven, parlamentario, por primera vez, en el gobierno de Humberto y César Gaviria, cuando pusieron aquí unas bases extranjeras y vine a protestar con la población por ese hecho. Así que esa fue la primera vez que vine a Buenaventura. Germán Vargas Lleras. Bueno, regáleme un minuto. Yo he venido decenas de veces. Vine a poner la primera piedra del proyecto de vivienda gratis. 750 viviendas fueron entregadas. Vine
a traer los recursos del agua potable y al proyecto del corredor Buga-Buenaventura venía cada 20 días. 3.8 billones de pesos Gracias. se invirtieron, como vine también a traer los recursos para el dragado, el canal de acceso al puerto de Buenaventura. Gracias, doctor. De manera Germán que Vargas. fueron centenares de veces Bueno. las que hice presencia aquí en el puerto. Y yo creo que el auditorio también está que aplaude. Hagan sus barras, saluden a sus candidatos. Nosotros hacemos una muy pequeña pausa, regresamos con nuestro debate pacífico desde el litoral pacífico colombiano. Estamos en Buenaventura. Volvemos. En pintura. Muy bien, aquí estamos de regreso al debate pacífico, un debate organizado por la Alianza de Medios de Comunicación, Caracol Radio, Diario El País de Cali, Red Más Noticias, Canal Regional Telepacífico en alianza también y con el apoyo de la Sociedad Portuaria de Buenaventura y la Cámara de Comercio de Buenaventura. Hasta ahora estamos en la primera parte, digamos, segundo bloque de información, pero primera parte de este debate dentro del formato que hemos planteado para nuestros candidatos. Y entonces tenemos las nuevas preguntas. Seguimos con preguntas generales. Sí, señor, preguntas generales. Del Pacífico. Entonces, como usted va a hacer la pregunta, aquí lo hacemos con Daniel, sé que usted la balota, Daniel. Somos tendencia, debate pacífico. Número 3. O sea, responde ¿El el doctor doctor Petro? Gustavo Petro. Bueno, vamos con esta pregunta. Ahí. Los territorios que abandonaron las FARC fueron copados por las disidencias de esa guerrilla y por grupos armados ilegales. ¿Qué acciones concretas pondrá en marcha para frenar la expansión de estos generadores de violencia y para recuperar los territorios que hoy están en manos de ellas? El doctor Petro. Todas son mafias. No hay guerrillas, disidentes y bacrines en armas. Todo es el mismo tipo de organización criminal girando alrededor de la cocaína. Y en esa medida hay que quitarles poder. Y el poder básicamente consiste para ellos en su control sobre la población campesina que produce hojas de coca. Esa población tiene que tener un plan sobre el cual el gobierno actual ha fracasado. El plan que nosotros proponemos es, en primer lugar, sustitución de tierras. Llevar el campesinado hacia la tierra fértil lo lleva a no producir hoja de coca. Segundo, la sustitución de cultivos en el territorio tiene que ser con una cadena agroindustrial para generar valor agregado y competir con la rentabilidad de la coca. Y en tercer lugar, no se puede producir un choque del Estado contra la población productora de hoja de coca, sino que el Estado debe renunciar completamente a la erradicación forzosa, al glifosato como veneno sobre el territorio e iniciar un diálogo con todas las comunidades. Quitarle esa población a la organización criminal significa debilitar la organización criminal y puede ser entonces golpeable militarmente por un ejército profesional. Doctor Germán Vargas Lleras. No es coincidencia que las disidencias de las FARC coincidan perfectamente con las zonas de mayor cultivo de coca y de mayor tránsito de la misma. Combatirlas, hay que ver lo que está pasando en el Cauca, en el corredor Corinto-Santander-El Naya, Balboa-Argelia, López de Micay, todos en manos de las FARC. Hay que ver lo que está pasando en Tumaco con el famoso Guacho, a quien yo denuncié hace muchos meses. Las FARC no pueden dejar una retaguardia narcomilitar que particularmente opera en el suroccidente de Colombia. Humberto de la Calle. No hay disidencias de las FARC. El que se salió quedó fuera de la foto y lo que hay que hacer es combatirlo con la fuerza tranquila de la democracia, sin guerra sucia, pero combatirlo. Y lo mismo ocurre con las BACRIM.
Y lo mismo ocurre con Santrich. El que no cumpla tiene que ir a la cárcel. Es que lo que le pusimos fue una fecha final definitiva. Si Santrich es culpable y su delito es extraditable, hay que extraditarlo. Luego ha terminado el conflicto y lo demás, respuesta democrática legítima del Estado, la fuerza tranquila del Estado. Sergio Fajardo. Colombia tiene una experiencia muy grande en combatir a las guerrillas, bandas criminales, al narcotráfico. Tenemos que seguir con esa experiencia, ya está demostrada. Pero Colombia no tiene experiencia en construir la paz, en llegar a esos territorios donde están los cultivos de coca, llevar la educación que se necesita para trabajar en cada comunidad, articular los proyectos productivos con toda la comunidad, financiar esos proyectos, tener un proyecto de corto, mediano y largo plazo, garantizar los precios a los productos que se van a producir allí y tener una comunidad que se transforma para poder ser libre. Contrarréplica, doctor Gustavo Petro. Una de las debilidades del Estado en las regiones que hoy controlan Bacrines y similares es que no hay Estado. O el Estado es exclusivamente militar. O la política del Estado es una imposición sobre el territorio, una especie de mentalidad blanca, centralista, que le impone al territorio sus condiciones de desarrollo de acuerdo a esa mentalidad blanca. Luego, una forma de combatir las Bacrines es llenar de Estado real el territorio. Y el Estado real en el territorio significa el poder de la sociedad misma de ese territorio. Es decir, que los desarrollos económicos, sociales, políticos en el litoral pacífico deben ser agenciados y concebidos en primerísimo lugar por las comunidades afro, que son el 90%, e indígenas del territorio. Bueno, don Diego, su contrapregunta. Doctor Petro, ¿usted cree que las disidencias de las FARC son realmente disidencias o, como creen algunos colombianos, son el brazo armado, la retaguardia armada que las FARC de pronto dejaron para mantener su combinación de fuerzas de lucha? Si Germán Vargas tuviese razón y es una vanguardia que dejó las FARC premeditadamente, tendría que hacer trizas el proceso de paz. Yo creo en la realidad que es una degeneración misma de ese tipo de organizaciones que se centra exclusivamente en la exportación de cocaína. Y en esa medida no hay diferencia entre el Clan del Golfo y lo que llama la prensa disidencias de la FARC. Es decir, la guerrilla se acabó en Colombia. El ELN, que tiene su última oportunidad, o sigue el camino del sacerdote Camilo Torres Restrepo y deja las armas, o sigue el camino de Pablo Escobar. Y si siguieron el camino de Pablo Escobar, eso no se llama guerrilla ni hay política, eso se llaman organizaciones criminales con base en un producto ilícito de exportación, la cocaína. Muy bien. ¿Listo, no? Seguimos. Ahora... Primera pregunta. Vamos a sacar primero. Sí. Bueno. Primero leemos la pregunta. Vamos con la pregunta. En el Pacífico están localizados el 60% de los cultivos ilícitos que existen en Colombia. De hecho, Tumaco, con casi 23.000 hectáreas, es el municipio del país que más cultivos de este tipo tiene. ¿Cuál es su propuesta para frenar este problema, que es el gran generador de la violencia en nuestro litoral pacífico? Sáquelo, doctor Daniel. Número 1. Doctor de la Calle. Humberto de la Calle. Bueno, yo persistiré en el programa de sustitución voluntaria de cultivos. Es la única manera de lograr una solución sostenible. No caigamos en la ligereza de decir que volviendo a fumigar entonces desaparece la coca. Después de 30 años esa es una ilusión. La coca se mueve en función de la represión. Yo estoy dirigido en mi política hacia la sustitución voluntaria con las comunidades, repito, siempre y cuando haya opciones, comunidades que accedan, como está ocurriendo en muchos lugares del Pacífico, a transitar hacia la legalidad. Soy partidario de la erradicación forzada, preponderantemente manual, cuando haya resistencia de las comunidades. Pero no caigamos en la trampa de creer que basta la represión. Algunos proponen meter a la cárcel a los cultivadores.
Eso es inútil, además es irrisorio y además es imposible. Aquí hay un problema de desarrollo agrario. Luego, la sustitución es difícil, es costosa, pero es la única manera de salir adelante en forma sostenible. Y eso implica no solo sustituir, sino todo un efecto de mercadeo, de cadenas de valor para los productos sustitutivos, de tal manera que pueda realmente erradicarse de fondo la coca en un programa que yo he propuesto y que llamo Cero Coca. Ahora, fumigación con glifosato, no, me opongo a la fumigación con glifosato. Yo no voy a fumigar. Sergio Fajardo. Nosotros queremos que lluevan oportunidades, no glifosato. El trabajo con las comunidades, articular los pequeños grupos, siempre construir comunidad. Articular los proyectos, entender cuál es el territorio, construir el proyecto educativo, el presupuesto participativo para que las comunidades tengan la oportunidad de decir qué es lo que quieren, diseñar el mecanismo de apoyo de ciencia, tecnología que les permita cultivar con la mejor manera, articulado con los mercados a través de las vías terciarias, pero con una observación final, sin robarse la plata. Lo que nosotros hemos visto con el manejo de los recursos para la paz en Colombia es una vergüenza para nuestro país, y donde hay corrupción nunca habrá ningún tipo de proyecto para nuestras comunidades. Gustavo Petro. Disminuir la producción de hoja de coca tiene que ver con una nueva visión del modelo de desarrollo rural, que implica tres aspectos. El primer aspecto, que los campesinos deben estar en las tierras fértiles, no en las infértiles. El segundo aspecto es que esos campesinos transformados en granjeros deben ser copropietarios asociativos de la industrialización de sus productos para tener más ingresos. Y en tercer lugar, que incluso los campesinos que persistan en la hoja de coca pueden vender la hoja de coca para otros usos diferentes a la cocaína. Germán Vargas Lleras. Como ministro de Justicia, yo dejé al país con el récord histórico más bajo, 42.000 hectáreas de coca. 6 años después, vamos en 220.000. Digámoslo con claridad, el plan de erradicación voluntaria ha sido un fracaso, excepto muy honrosas excepciones, y les mencionaría al Dobio, a Dagua, a Calima, que en el departamento del Valle han sido proyectos exitosos. Todo contra las organizaciones criminales del narcotráfico. Es ahí a donde tenemos que actuar. Es a esas organizaciones a las que tenemos que combatir. Gracias, doctor Germán Vargas Lleras. Doctor Humberto de la Calle, contrarréplica. ¿Contrarréplica? Sí, claro. Adelante. No, ese es un truco estadístico. Ha habido momentos de un volumen enorme de hoja de coca, de hectáreas dedicadas a la hoja de coca en plena guerra, incluso en plena fumigación. Hay picos hasta de 140.000 hectáreas. Yo reconozco que ahora hay un récord, eso hay que reconocerlo, y en eso influyen muchos elementos. No convirtamos esto en una simple discusión política, porque aquí hay problemas incluso de orden macroeconómico. El precio del oro está ligado a la coca. Si sube el oro, baja la coca y viceversa. Este es un problema mucho más complejo. Realmente traerlo con un propósito simplemente de bandera política me parece que eso es inútil. No es cierto que en el pasado no hubiese alta concentración de número de hectáreas de coca en, repito, los momentos más duros de la guerra contra el cultivo. Aquí lo que tenemos que buscar es algo sostenible. Yo comprendo que la sustitución es difícil, es larga, es compleja, nos va a costar, pero es la única manera de lograr un propósito: cero coca en Colombia. Gracias, doctor Humberto de la Calle. Me toca a mí contrapreguntar. Sí. Bueno, pero doctor Humberto de la Calle, ¿cómo se explica hoy que en Colombia tengamos más hectáreas sembradas de coca que en épocas de Pablo Escobar? La erradicación voluntaria para algunos no está funcionando. ¿El camino entonces es legalización? No, lo que hemos visto es, repito, una especie de electrocardiograma, picos y cimas, alzas y bajas. Esto hay que mirarlo en la dimensión temporal que tiene. Alrededor de 30 años en esta guerra, el problema existe y lo tenemos que afrontar. Es cierto que ahora se ha concentrado un volumen importante, incluso hay quienes dicen que puede subir un poco. Y es cierto también que puede haber existido algún incentivo, yo lo reconozco, de campesinos que, viendo la posibilidad de la sustitución, hubiesen
regresado a la coca. Yo no estoy diciendo que no haya que hacer represión, yo creo que se necesita mantener la ilegalidad y se necesita control del territorio, pero no hay forma de salir de este problema sin una sustitución que tenga carácter sostenible, que evite el efecto balón de estar apretando acá para que aparezca por acá la coca. Eso ya ha fracasado. Lo peor que podemos hacer es quedarnos presos del pasado. En eso y en otros temas hay muchas propuestas que son un salto al pasado y que no le convienen al país. Bueno, siga usted con la pregunta. Pregunta primero. Primera pregunta. Bloque Noticias, información general, realmente general del Pacífico colombiano, estamos en esta etapa. Y para los que no somos del Pacífico, todo un aprendizaje sobre propuestas y problemas de esta región. Uno de los mayores problemas del Pacífico es la falta de conectividad. Las vías son escasas, el ferrocarril no funciona, no hay transporte intermodal y el transporte marítimo es de mala calidad. ¿Cuál es su propuesta para solucionar este problema? Muy bien, y responde entonces doctor Germán Vargas Lleras. Mucho hemos hecho en estos 3 años para terminar la doble calzada Buga-Buenaventura. Y yo me comprometo, déjenme exponer, como presidente de la República, a garantizar 2 grandes sueños del Valle del Cauca, que será la conexión Valle-Pacífico. Quedaron contratados los estudios de la nueva carretera Cartago-Novita y perimetralmente irá hasta Mataje, brindándole toda la conectividad a la región del Pacífico. Y también me comprometo a avanzar en la conectividad Valle-Altillanura, que será la nueva carretera que conectará a Pradera, Palmira, Colombia, Aipela, Uribe. 2 grandes iniciativas que pondremos en marcha. También me correspondió avanzar en la conectividad de Quibdó a Antioquia, a Las Ánimas, y en la conectividad a Pereira. Y mejoramos, ¿y de qué manera? Toda la infraestructura aeroportuaria de la región del Pacífico. Nos queda pendiente el aeropuerto de Buenaventura, que tiene que ser un aeropuerto de talla mundial. Doctor Humberto de la Calle. Doctor Humberto de la Calle. Por favor, por favor, por favor. Doctor Humberto de la Calle. Pues yo creo que mi propuesta es mucho más sencilla. Yo no quiero venir como un extraterrestre ahora a darle lecciones al Pacífico de lo que hay que hacer aquí. Esto está definido, tenemos un plan de ruta. Luego del paro hay un compromiso del gobierno, que incluye temas de salud, de educación y particularmente infraestructura. Infraestructura no solo vías, también hospitalaria, también educativa. Yo cumpliré religiosamente esta hoja de ruta. Esa es mi propuesta. Mi propuesta es honrar la palabra del Estado y punto. Sergio Fajardo. La infraestructura que nosotros necesitamos en el Pacífico colombiano tiene que ver con los servicios públicos, el agua, la electricidad, para poder generar producción en este territorio tan rico. Tenemos que conectar sitios que están sin conectar, Popayán con Guapi. Tenemos que llegar desde Cali hasta Pasto y de Pasto a Tumaco para arreglar todas esas condiciones de esas vías. Tenemos que conectar a Quibdó con Medellín y con Risaralda, y desde Buenaventura llegar hasta Puerto Carreño para unir al país a través de la Orinoquia. Esos son proyectos básicos que tenemos que hacer sin robarse un peso. Gustavo Petro. Primero, los ríos. Quibdó puede llegar a Cartagena más rápido que a Medellín por tierra. Los ríos significa que la Armada Nacional, como hizo la Fuerza Aérea con Satena, puede desarrollar de última tecnología líneas de pasajeros por ríos en todo el territorio como un primer paso. En segundo lugar, el mar. Lo mismo, hay que desarrollar el transporte y el cabotaje del mar. Y en tercer lugar, el tren. Antes que la carretera, el tren a Buenaventura y la línea del tren por todo el valle del río Cauca, hasta el Caribe. Doctor Vargas. Un minuto. Tiene un tiempo para que... ¿No un hay minuto. contrarréplica? Sí, claro, Sí, tiene es un minuto suyo. para que conteste. Gustavo, yo también me preocupé. Traje las inversiones para la recuperación de la navegabilidad del río Jiguamandó. Y dentro de mi plan de gobierno
una prioridad será la conectividad del corredor Pasto-Popayán, que estaba incluido en la tercera ola, pero no tuvo la financiación del Ministerio de Hacienda. Y mucho me preocupé también por dejar en marcha el tren Buga-Buenaventura, que tenía un ramal a la Virginia, otro ramal a la Tebaida y que en una segunda etapa iba hasta la Feliza. Que si queremos hacer que Buenaventura sea el gran puerto multimodal, tenemos que terminar la carretera, poner a andar el tren, construir el aeropuerto y garantizar que las obras que le dan competitividad al puerto de Buenaventura y sus canales de acceso sigan en marcha dentro del plan ya trazado. Daniel Pacheco. Candidato Vargas, le hago una contrapregunta a propósito Un poco de silencio, usted, por favor, de un tema que usted quería responder. Los proyectos de infraestructura muchas veces se enfrentan a dificultades por las consultas previas, específicamente en el territorio del Pacífico, donde hay consejos comunitarios. ¿Usted qué propone para poder conciliar los derechos de participación y las necesidades de desarrollo del país? Yo propongo tener reglas claras, tanto para la consulta previa como para la consulta popular. Urge llevar al Congreso y tramitar la ley estatutaria que determina los efectos vinculantes de esas consultas, los tiempos y los costos. No podemos seguir con que la jurisprudencia sea la que marque las reglas tan cambiantes. Tenemos 4.900 consultas previas en este momento en Colombia. De manera que nos urge expedir la ley estatutaria que el Congreso no ha querido tramitar para que tengamos un marco de reglas claro para las comunidades, para los originadores de los proyectos, para los entes territoriales y también para el gobierno central. Bueno, seguimos adelante. Tenemos dos noticias. De usted la primera, Diego. Tenemos una noticia magnífica. El Pacífico está en la mira del mundo. Somos tendencia 5 a nivel mundial con este debate. Y la otra noticia es que también los 8 millones de habitantes de este Cauca, Valle, Nariño y Chocó están disparando la audiencia de Telepacífico, les están hablando directamente a ustedes y esto también nos llena de orgullo a quienes hemos organizado este debate. Bueno, seguimos. Última pregunta. Sí, Señor. Última pregunta de esta ronda. Vamos. ¿Le toca a usted? Voy conmigo, me toca con el doctor Fajardo, que es el que nos falta en esta ronda. Bravo y breve. Si usted es elegido presidente, ¿cuál será la primera acción que acometerá por el Pacífico el 7 de agosto del 2018? Lo voy a decir de una vez porque estoy muy preocupado. Fíjense, en estos debates no hemos hablado de educación ni hemos hablado de la lucha contra la corrupción. Y todos estos proyectos, si nosotros no luchamos contra la corrupción en nuestro país, todo esto es paja. Así de sencillo. Este cuento lo hemos oído tantas veces. Esa expresión, prometen y no cumplen, todos son ladrones, que es una frase que se repite por tantas partes, que no es cierta, pero casi cierta, la tenemos que borrar. Si no luchamos contra la corrupción, olvídese. Y nosotros vamos a llegar al poder sin pagar un peso por un voto. Y cuando nosotros lleguemos a gobernar, podemos venir aquí a Buenaventura a trabajar con las comunidades, con la sociedad civil, con las diferentes organizaciones que tiene esta tierra, el Pacífico, para diseñar los proyectos de manera conjunta. De que nosotros podamos decir, este proyecto lo vamos a hacer, estos son los responsables, estas personas trabajan y aquí vamos a estar involucrados todos y vamos a tener todos los ojos encima. Si no hacemos eso, nos podemos quedar en estos debates toda la vida y prometer cualquier cosa de cualquier manera y el pensar que ahí está el tema. Pero si no empezamos luchando contra la corrupción, aquí no va a pasar nada. Y si no pensamos en la gente del Pacífico, en general la gente de Colombia, la formación que tienen para hacer el desarrollo, van a venir como ha pasado aquí al puerto, donde hay un desarrollo portuario maravilloso. Pero ¿dónde está la gente de esta tierra trabajando, dirigiendo todos esos puestos para hacerlo? Tenemos que apostarle a la educación y ahora en el minuto siguiente yo les voy a explicar cómo se hace. Doctor Gustavo Petro, la pregunta puntual es, si usted es elegido presidente, ¿cuál será la primera acción que acometerá por el Pacífico el 7 de agosto de 2018? Gustavo Petro. Primero, cumplirle a la gente que hizo el paro cívico en Buenaventura, en todos sus puntos.
El primer día se cumple lo pactado, el gobierno de la Colombia Humana cumple lo que se pacta. Y en segundo lugar, iniciar una serie de estudios y obras de infraestructura, las del agua potable, las del saber y la universidad pública y gratuita, lo férreo y lo fluvial y marítimo, y las energías limpias y las redes. Germán Vargas Lleras. El primer acto que hace cualquier presidente es la designación de su gabinete. Me comprometo hoy en Buenaventura a que en ese gabinete estará representada la población afrocolombiana y el suroccidente del país. Y el suroccidente del país como nunca lo ha estado. Que me ayuden a gobernar. Humberto de la Calle. Doctor Humberto. Doctor Humberto de la Calle. Primero el 7 de agosto voy a tomar el presupuesto. Yo voy a encontrar un presupuesto hecho, pero lo voy a rehacer al revés. Voy a coger las partidas del Pacífico y las pongo primero. De ahí mi lema, primero los pobres. Primero los pobres no es un eslogan, es una realidad, y me refiero no solo a las personas, sino a las regiones. Entonces vamos a voltear el presupuesto para darle prioridad en la ruta del compromiso del paro cívico y teniendo fundamentalmente capital humano. Capital humano. No bastan inversiones en infraestructura. Capital humano tiene que ser el foco de gravedad, el centro de gravedad del ejercicio de la acción política frente al Pacífico. Doctor Humberto de la Calle, gracias. Diego. Doctor Fajardo, perdóneme, le insisto un poco en la pregunta original. Una acción concreta que cuando usted se posicione como presidente acometa por el Pacífico. Ya viene, esta es la que viene a continuación. Yo hago el gran pacto nacional por la educación, apenas se ha elegido, al otro día convocamos a toda la sociedad colombiana a comprometernos de manera explícita en la ruta por la educación para la transformación de nuestro país. Y eso pasa acá en este territorio. Les voy a dar una cifra porque, repito, sin luchar contra la corrupción todo es paja. Y necesitamos el talento de nuestra gente que se eduque para que pueda hacer todo lo que se promete. Ustedes saben de esta cifra, voy a dar solo esta cifra, de cada 10 estudiantes que tendrían que estar hoy en la educación media, es decir, los 2 últimos años del bachillerato, solamente hay 2. Eso significa que hay 8 jóvenes que no están en una escuela. ¿Qué va a pasar con ellos? Entonces hablamos de sustitución de cultivos, demandas criminales, hablamos de los desarrollos productivos, todo lo que queremos. Pero si no miramos a esos jóvenes, no habrá transformación. Plan de choque para intervenir en todas las comunidades, para trabajar con nuestros jóvenes, para construirles una ruta hacia la educación para que puedan ser libres. De lo contrario, la riqueza entra, sale y la pobreza queda a los lados, y eso no es lo que queremos nosotros en Colombia. Muy bien. Diego, adelante. Yo voy a seguir el ejemplo de Daniel Pacheco y voy a desordenar esto un poquito. Sucede, señores, una pregunta para todos los candidatos. Sucede que de la corrupción se habla mucho, mucha retórica y mucha carreta contra la corrupción. Pregunta para todos. Diego, esto ya es... No, primero él respondió y ahora le volvemos a hacer una pregunta sobre la misma inquietud. La pregunta de los periodistas para Silvio Fajardo. No, ya se la pregunté. No, le faltaba la contrarréplica. Bueno, pues sí. ¿Entonces qué? Pues entonces hágale la pregunta que iba a hacer inicialmente. Ya le pregunté que cuál era la acción concreta. La lucha, que esa era la pregunta para todos. Sí, tranquilo. Entonces, de acuerdo a las reglas de juego, son pactadas con las campañas, haga la otra, haga la otra pregunta, la que usted le iba a hacer a todos los candidatos y que empiece el doctor Fajardo. Una acción concreta para derrotar el flagelo de la corrupción que usted acometiría cuando llegue a la presidencia, comenzando por el doctor Humberto de la Calle. Pues bastante sencillo, una anécdota breve. En la constituyente el tema se llamaban auxilios parlamentarios. Álvaro Gómez me dijo, eso se acaba muy fácil, si yo soy presidente cojo el teléfono, llamo al tesorero general de la nación y le digo, no pague. Y ahí me inspiro yo para decir, no mermelada, yo me comprometo a respetar a los congresistas, a entender que un congresista puede impulsar para su región
inversiones importantes y que tiene una legitimidad para proponerlas, pero sobre la mesa, a través de programas concretos, prueba ácida financiera, beneficio técnico, no como ese tejemaneje entre los gobiernos, no uno solo porque esto es viejo, y los congresos de estar intercambiando votos en el Congreso por mermelada. Y en concreto, cuando alguien me pida mermelada, lo saco de la oficina y hagamos una crisis nacional sobre el particular. Doctor Fajardo. Momento, Diego. Como un minuto, por favor, para retomar un poco las leyes del juego. Silencio. Doctor Fajardo, usted tiene un minuto para responder porque evidentemente en la ronda le quedamos debiendo una. Por favor, adelante. Bueno, entonces voy a seguir hablando de corrupción, porque el problema es, una vez los corruptos están en el poder, para sacarlos el esfuerzo es extraordinario y muy poquitos son descubiertos, porque la corrupción ha permeado todas las instancias del Estado colombiano. El fiscal anticorrupción fue capturado por corrupto. 3 expresidentes de la Corte Suprema de Justicia están involucrados en el llamado cartel de la toga. Los corruptos están por todas partes. Entonces pensar que una vez que llegan los vamos a capturar es creer en cosas que van a ser muy difíciles. Para luchar contra la corrupción, ni un peso por un voto, porque es en las campañas electorales donde se determina quiénes van a gobernar y cómo van a gobernar. Miren las fotos de los que se están abrazando y usted ya sabe, aquí va a robar este, va a robar este y va a robar este. Esa película está vista. No nos dejemos engañar otra vez. Doctor Gustavo Petro. Doctor Gustavo Petro. Mire, no hay candidato al cual le pregunten si va a luchar contra la corrupción que no diga que sí va a luchar contra la corrupción. Lo que hay que mirar es cuáles candidatos han arriesgado su vida luchando ya contra la corrupción. Y lo he demostrado en mi existencia. Los cupos indicativos que se crearon en los gobiernos pasados, la parapolítica que llevó al 35% del Senado a la cárcel, los hechos incluso dentro de mi partido cuando gobernaba Bogotá, el cartel de la contratación nacional, etcétera, los falsos positivos de Uribe, que no está su candidato aquí, Duque. He demostrado que arriesgo mi vida contra la corrupción. Puedo demostrar en mi gobierno que la corrupción se acaba. Y doctor Germán, claro, hay que llevar funcionarios negros, indígenas al gobierno, pero no vaya a meter a Carlos Martínez, a Ulises Torres, a Odín Sánchez, etc. Silencio, por favor. Por favor, silencio. Doctor Germán Vargas Lleras. Doctor Vargas Lleras, comienza. Doctor. Diego, cada vez que voy a intervenir, usted no hace orden en el auditorio. No, el debate, por favor. Por favor, por favor. Por favor, escuchemos con respeto. Bueno, queremos decirles a los compañeros del auditorio, a la gente que nos está acompañando en este momento, que es muy molesto porque ellos, los candidatos, han respetado sus intervenciones y hay que respetar también sus participaciones, de tal forma, por favor, que el doctor Germán Vargas Lleras es su turno y son las reglas del juego para el auditorio y para nuestros candidatos. Doctor Germán Vargas Lleras, adelante. Doctor Gustavo, se equivoca usted. Mis candidatos serán del corte de Luis Gilberto Murillo y de Zulma Mena, que bien representan al Chocó en este gabinete. Y hablando de la corrupción, y usted pregunta, yo también he puesto mi vida en riesgo. Le quiero recordar que fui autor y ponente del mejor instrumento para enfrentar la corrupción, la extinción de dominio. No hay nada que más lamente un corrupto a que le quiten el producto del ilícito. Vamos a poner en marcha la jurisdicción de extinción de dominio. Hoy solo 11 jueces nos dan abasto. Les recuerdo también que fui el autor de la acción de repetición de los 2 estatutos anticorrupción, pero para mí la corrupción no es un eslogan. Tuve la oportunidad de coordinar el más grande volumen de inversión en los temas de vivienda, agua potable e infraestructura. Nunca ha habido un reclamo
una queja, una denuncia sobre ningún proceso de contratación. Muy bien. Numeral debate pacífico. Dentro del formato tenemos unas preguntas de comunidad del Pacífico colombiano o que ha nacido en esta tierra del Pacífico colombiano en la zona del litoral para los candidatos. Entonces, estas preguntas nos las preparó Red Más Noticias. Daniel. Red Más buscó voces, distintas voces representativas de otros sectores del Pacífico colombiano y arrancamos con una pregunta de William Angulo. Él es integrante del grupo musical Herencia de Timbiquí. Señores candidatos presidenciales, nosotros somos Herencia de Timbiquí. Bueno, yo tengo una inquietud muy grande porque es que he ido a muchos países del mundo, pero entre otras cosas tengo que decir que hay 3 países que me llenan mucho en su forma de proceder, y es Cuba, es Brasil y es México. Estos países, la música y las artes es un área obligatoria. ¿Cómo van a abordar el tema de las artes y la cultura en nuestro país? ¿Cuál es el plan que hay? Y queremos saber de manera clara y concisa, no con rodeos. No con rodeos. ¿Quién empieza a responder? ¿Me ayuda? A ver. También por orden. Todos van a contestar. Todos van a contestar las preguntas. Número 2, Sergio Fajardo. Perdón, que estaba escribiendo acá. Fajardo. Yo fui alcalde de Medellín, gobernador de Antioquia, y le apostamos a la cultura invirtiendo los recursos mucho más grandes que lo que tenía el gobierno nacional para la cultura para todo el país. Hicimos las convocatorias para todas las artes a través de todos los colegios. Siempre hay que ir a los colegios. Eso es el semillero más grande de personas donde se pueden formar para que empiecen a desarrollar ese talento. Acompañando las maestras y los maestros de las artes que no hacen parte, muchos de ellos del mundo docente, escalafonados como tendrían que estar. Las convocatorias para la circulación, convocando a todos los de nuestro territorio para que pudieran encontrarse con todas las creadoras, las personas que crean por todo nuestro territorio. Todo esto lo podemos hacer nosotros teniendo claro que la cultura es una gran riqueza de nuestro país y que hace parte del programa de formación de toda nuestra sociedad. Candidato 3, Gustavo Petro. Misma pregunta. La misma pregunta de William Angulo. El verdadero desarrollo del ser humano es la cultura. No son las cosas que se tienen, son las cosas que se sienten y se pueden hacer. Y en esa medida hicimos ya una experiencia exitosa. Cuadrupliqué el presupuesto de la cultura, dupliqué el del deporte y dupliqué el de la educación en Bogotá, e hicimos sinergia de los presupuestos para que en el colegio, por ejemplo, 90.000 niños y niñas pudieran aprender artes en todas las escuelas. Logramos que 20.000 jóvenes estudiaran música clásica, de allí salieron talentos. Le entregamos los muros del centro de la ciudad a la juventud para que lo pintara en plena libertad. Incluso eso nos ayudó a bajar a la mitad la tasa de victimización directa de la población por delitos. La cultura se convirtió en el eje estelar de la Bogotá humana, y la cultura será el eje estelar de una era de paz en la Colombia humana. Pacheco, hágale usted. ¿Quién puede? Adelante, Daniel. Número 1, el candidato Humberto de la Calle. Para la misma pregunta. Sí, señores, la pregunta es en términos generales su aporte concreto a la cultura. No, el primer problema no es ese, claro, me parece muy bien, presupuestos, etcétera, pero ese no es el problema. El problema es un problema de identidad nacional. ¿De qué manera no hemos logrado todavía confluir en una especie de hermandad solidaria donde cada manifestación cultural, la cultura real, la del pueblo, la forma como se expresa, la cocina, la propia música de William, eso es lo que tenemos que amalgamar para sentirnos finalmente colombianos? Eso no lo estamos logrando. El sistema educativo nos está separando. Antes allí nos encontrábamos todos. Yo estuve en mi universidad pública. Allí
utilizando el lenguaje moderno, concurríamos todos los estratos. Hoy no, hoy la educación nos separa y la manera de recuperar la nacionalidad es la cultura. Solo somos colombianos hoy cuando la selección Colombia metió un gol y después nos olvidamos. Vino el Papa Francisco y nos dio una lección durante 3 días y luego nos olvidamos. La polarización la vencemos a través del lenguaje, de la cultura, de las artes. Tenemos que superar esta peleadera y eso se logra a través del arte, de una comunicación distinta, indirecta, que es la que nos va a garantizar un proyecto nacional estable. ¿No? Doctor Vargas Lleras. Cerramos la ronda para el doctor Vargas Lleras. Haga orden. Bueno, hace pocas semanas lancé en Valledupar un documento de política pública sobre los temas de la cultura. Les traía para dejarle mi documento en materia de programa de gobierno para las comunidades afrocolombianas. Queremos estimular las industrias culturales. El gobierno nacional ha acopiado muy poco presupuesto para estimular la cultura. El presupuesto del Ministerio de Cultura no supera los 350.000 millones de pesos y con eso tiene que promover la danza, las industrias, la conservación del patrimonio, en fin, queremos darle un mayor impulso. ¿Cómo no? Estimular el Festival Petronio en el área pacífica, el de Barranquilla, el de Blancos y Negros. Es necesario mayor presupuesto para seguir avanzando en la danza, en todas las áreas que merecen de cierto apoyo nacional. Muchas gracias, candidato Germán Vargas. Voy con su venia, no, con señora, la siguiente. Usted es la que manda aquí, Mabel. Estamos en su casa. La siguiente pregunta la hace la medallista olímpica, la excongresista colombiana María Isabel Urrutia. Soy María Isabel Urrutia, líder social de comunidades negras, luchadora por los derechos de los negros. Señores candidatos, mi pregunta es: siempre todos los gobiernos nos dicen que nos van a tener en cuenta en acciones afirmativas. Mi pregunta concreta es: ¿cuántos recursos piensan ustedes invertir en las acciones afirmativas para las comunidades negras en su desarrollo social? Muy bien, ¿quién responde, Diego? La pregunta entonces es, para concretar, adelante, Daniel, acciones afirmativas para las comunidades afrocolombianas. Doctor Gustavo Petro, arranca. La respuesta a nuestra integrante de la Colombia Humana, María Isabel Urrutia, es primero la prioridad. Es decir, toda política pública del gobierno de la Colombia Humana de carácter nacional debe comenzar en un territorio, el más olvidado de todos, el litoral pacífico, y por tanto su población, que en un 90% es afro. Y en esa medida, la universidad pública gratuita comienza en el litoral pacífico. La salud preventiva con las visitas de los médicos a los hogares de manera permanente y pagos por el Estado y sin EPS comienza por el Pacífico. La política de priorización del agua potable como la mejor y principal medida de la salud pública preventiva para disminuir la mortalidad infantil comienza en el litoral pacífico, y así todas las demás políticas públicas que la Colombia Humana adelante. ¿Quién sigue? A ver. Sergio Fajardo. Nosotros tenemos que hacerlo de la siguiente manera. Los que hemos gobernado sabemos cómo se hace un plan de desarrollo, en qué consiste fijar unas políticas, trazar una ruta y hacer seguimiento hacia esas rutas. Y la manera de incluir a las poblaciones es la siguiente: cada programa que tenga, pregunte dónde están la comunidad afro. Y cuando usted pregunta, encuentra. Entonces, vamos a trabajar en educación. ¿Dónde está esa comunidad? ¿Cómo vamos a trabajar con las escuelas en el campo, en el mundo pacífico, para hablar de esta región en particular? ¿Cuáles son las condiciones de las universidades, los técnicos, los tecnológicos, el SENA en ese territorio? ¿Dónde están los afros? ¿Dónde está la formación de afros en todas las áreas del conocimiento? ¿Dónde están los programas especiales para que puedan llegar tan lejos como quieran dentro del contexto de su talento y su capacidad? De esa manera, cuando usted empieza a mirar cada parte del programa y pregunta dónde están, encuentra y hace explícito el apoyo para la comunidad afro.
Muchas gracias. Aquí usted la balota, don Daniel Pacheco, por favor. Número 1, Humberto de la Calle. Y luego usted. La misma pregunta que formuló María Isabel. Las acciones afirmativas y el monto de las mismas están aquí. Aquí hablamos de unos 6 billones, que es el producto del acuerdo del paro cívico que me comprometo a cumplir. Y aquí está la hoja de ruta en materia de salud, de educación, de infraestructura. Unos 6 billones de pesos es el comienzo a través del Fondo Buenaventura. Esa es la hoja de ruta y en esto no hay que innovar. ¿Dónde sí hay que innovar? ¿Dónde está el problema? El problema está en la inequidad. Esta es la sociedad más inequitativa de Latinoamérica, al lado de Honduras, de Guatemala y de Haití. Esa es una situación insoportable y se vence no solo con recursos, sino con voluntad política. Ahora que nos estamos dejando de dar bala en la selva, vamos a la equidad. Es la estructura inequitativa, no solo en el Pacífico, es lo que está pasando en Colombia, la discriminación, la Colombia olvidada, profunda. Lo que tenemos que cambiar primero es la postura política. Vendrán por añadidura estas decisiones que fueron tomadas por la comunidad y que yo respetaré profundamente. Doctor Germán Vargas Lleras. Acciones afirmativas, ya las he comentado. Representación afro en las más altas posiciones del Estado, mayor nivel de inversión. Yo, siendo ministro del Interior, el plan de desarrollo, la ley de víctimas, todas las iniciativas las llevé a consulta con las comunidades afrocolombianas, que pudieron hacer su gran aporte. Pero déjeme aprovechar estos segundos para expresarle a nuestra gloria olímpica. Veo a muchos congresistas hoy aquí en el auditorio. ¿Por qué no le damos mensaje de urgencia a la transformación de Coldeportes en el nuevo Ministerio del Deporte? Hagámoslo antes de que termine esta legislatura. ¿Cómo nos ha dado de gloria el deporte? Hay que potencializar el deporte de alto rendimiento, el de las federaciones, las ligas, el deporte recreativo. Los exhorto a que no termine esta legislatura sin que Colombia cuente con el nuevo Ministerio del Deporte. Muy bien. En este momento, casi que para ir cerrando nuestro debate, dos noticias también. Seguimos siendo tendencia nacional y tendencia mundial. Gracias por estar conectados a esta transmisión en la Alianza de Medios Caracol Radio, Red Más Noticias, Diario El País de Cali, Telepacífico y el apoyo de la Sociedad Portuaria de Buenaventura y la Cámara de Comercio de Buenaventura. Diego, ¿qué pasa en este bloque? Vamos a dar la oportunidad a que los candidatos se pregunten entre ellos. Vamos a dar esa oportunidad. Con el mismo sistema. Perfecto. El candidato le puede preguntar al que quiera, a una sola persona. Y vamos a sortearlo el orden en la que se van a hacer esas preguntas. Entonces, doctor, de la suerte, doctor Daniel. Número 2. Número 2, pregunta, Fario, ¿para quién es la pregunta, doctor Fajardo? Puedo hacer una pequeña, yo he cumplido con todo el tiempo, de hecho todavía tengo un minuto por allá acumulado. Tiene toda la razón. Tiene razón. Tiene toda la Pero razón. fíjense ustedes, ¿cuánto llevamos en este debate educación y corrupción? Nada, no aparece ni siquiera la pregunta. No, sí la tenemos, lo que pasa es que no salió. Bueno, por eso, pero está pues, al azar. Yo sé que a ti te preocupa la educación, Mabel, no es personal, pero bueno, la suerte no trae la educación. Entonces estamos muy de malas en Colombia. Si la educación y en el Pacífico no hace parte de lo que nosotros tenemos que hacer, pues estamos muy de malas. Pero yo le quiero preguntar al doctor Germán Vargas Lleras. Le quiero hacer la siguiente pregunta. Las mujeres afro del Pacífico tienen 3 condiciones que les dan la peor posibilidad en la vida. Están en la región con los indicadores sociales más pobres de toda Colombia. La región que tiene las mayores necesidades está acá. Entonces, es del Pacífico. Es mujer, que en nuestra sociedad hay un machismo que destruye la capacidad de las mujeres o no permite la capacidad de las mujeres para ser parte de nuestra sociedad, para desarrollar la igualdad. Y al mismo tiempo es afro, que es otra condición de la explotación en Colombia, de la discriminación en Colombia. ¿Qué va a hacer usted con las mujeres en Colombia? Muy buena pregunta. Escuchemos, por favor. Bueno, en todos los programas que he venido presentando, focalizo acciones concretas para las mujeres. En los temas de salud, aspiro a incorporar en Colombia que todas las mujeres colombianas, tengan o no un empleo formal, adquieran el derecho a la licencia de maternidad en tiempo y en dinero. En la política de empleo he trazado una estrategia
para ir equilibrando la remuneración y la participación de la mujer en el sector público y en la empresa privada. En los temas de educación, algo que mucho interesa a las mujeres, me he comprometido a duplicar la cobertura integral para los niños de 0 a 5 años. En los programas de educación, me he comprometido a avanzar en la escolaridad. Hay un crimen que voy a combatir y que mucho preocupa a las madres colombianas: el microtráfico, que está capturando a la juventud en este país. Bueno. Doctor Germán Vargas Lleras, la pregunta la hace usted. ¿A quién se la hace? ¿A quién se la va a hacer? Pues yo voy a seguir en la línea de los debates anteriores. Lamento mucho que el doctor Duque no esté presente. Quisiera conocer si hay alguna razón más poderosa para que no hubiera venido. Y le adiciono, ¿ha ido usted a Tumaco? ¿Cuántas veces? ¿A barbacoas? Aquí, al puerto de Buenaventura. ¿Qué conoce usted de la región pacífica? Espero no la conteste al doctor Iván Duque. Tiene un trino. Espero me lo conteste. La reformulo. ¿Cuántas veces ha venido a Buenaventura? Que fue una propuesta que aquí nos hicieron. ¿Cuántas veces a Tumaco? ¿Cuántas veces a Barbacoa? ¿Conoce usted la región del Pacífico? Es eso, su falta de conocimiento, la excusa para no haber venido en el día de hoy. Muy bien. Saca la balota. Otra pregunta. Pregunta al candidato Humberto de la Calle. Doctor de la Calle. Candidato de la Calle, usted pregunta, sí señor. ¿A quién le pregunta, doctor de la Calle? Por favor. Yo tuve esa misma idea de preguntarle a Duque, pero me pareció que de pronto violaba los reglamentos y uno dice, hombre, no, tal vez no. Pero como se acaba de sentar jurisprudencia, yo voy a seguir por ese camino. Doctor Duque, dígame de frente, cuando usted va a acabar con la Corte Constitucional, ¿es consciente de que termina acabando con la tutela? Yo fui magistrado antes de la Corte Constitucional. Los temas constitucionales los tramitaban los miércoles en la tarde y de manera abstracta. Lo que le metió verdadera carne, hueso, realidad humana a la justicia en Colombia fue la tutela. Usted va a acabar con ella. Respóndame eso. Y respóndame una segunda cosa. ¿Usted está hablando en serio de meter a la cárcel a los consumidores esporádicos, eliminando la protección de la dosis mínima? Usted le tiene que responder a las madres de Colombia. Cuando un muchacho termine una noche en manos de la policía porque está en un jolgorio fortuito, trabado, dijéramos, para usar la palabra clave, ¿usted lo va a meter a la cárcel? ¿De verdad lo va a meter a la cárcel? Esa es mi pregunta. Gracias, doctor Humberto de la Calle. Un momento, falta la última balota. Poco de silencio, por favor. Silencio, por favor. La última balota, doctor Gustavo Petro. Por favor. Gustavo Petro. ¿Yo? Doctor Petro. No, yo creo que Duque debe estar en Harvard, entonces, por razones de cultura democrática, hay que hacerle la pregunta a quien pueda realmente defenderse y contestarla. Y voy a preguntarle entonces a Germán Vargas. Germán, usted ha dicho, escrito en el programa de su gobierno, que el sector fundamental que va a desarrollar es el minero energético. Eso se llama petróleo y carbón. Exaltó un ministro suyo en el gobierno de Santos que dejó hacer el fracking y que está permitiendo urbanizar reservas. ¿No cree usted que ese modelo centrado en el fracking, el petróleo y el carbón traído al litoral pacífico va a destruir el litoral pacífico en vez de desarrollarlo y desarrollar su sociedad?
Gustavo, lo veo mal informado. En el primer documento que yo le presenté a Colombia, fijé como pilares del desarrollo con el cual aspiro a crecer la economía, lo basé en la infraestructura, en más y mejor vivienda para superar el déficit habitacional de Colombia. Lo basé en la industria, cuya política pública lancé ayer en la ciudad de Cali, en la manufactura. Lo basé, por supuesto, en el turismo. Pero soy consciente de que el sector minero-energético no es ese, es la gran caja que ha tenido Colombia. Estamos en riesgo de perder la autosuficiencia petrolera. No hay gobernante en Colombia que no deba tener una línea responsable en esta materia. Y le quiero recordar que yo nunca he hablado del fracking. Es usted el que me ha estado difundiendo eso en las redes. Para mí el fracking será la última de las alternativas y a ella no apelaré, sino cuando este país se vea obligado a importar petróleo, crudo y gasolina, porque esos recursos serían indispensables y lo van a hacer para acometer los grandes programas sociales que nos permitirán dar el gran Vargas Lleras, gracias. Vamos a hacer una muy pequeña pausa. Nosotros somos Debate Pacífico en alianza con Caracol Radio, Red Más Noticias, el diario El País de Cali y también Telepacífico. Una muy pequeña pausa y volvemos. Verónica, vos. Numeral Debate Pacífico, seguimos en este debate en Buenaventura, el principal puerto sobre el mar Pacífico de nuestro país, donde han venido los 4 candidatos a la presidencia de la República de Colombia. La alianza de medios Debate Pacífico continúa en este último bloque. ¿Cuál es la logística? ¿Cómo vamos a trabajar la dinámica de este bloque, Diego? Pues como somos periodistas no podemos dejar de lado la coyuntura periodística. Sí, entonces cada uno de nosotros le va a hacer una pregunta a todos los candidatos. Tienen 1 minuto para responder. Son 3 preguntas, 1 por cada periodista. ¿Ok? 1 minuto o 30 segundos para estar claro. 1 minuto para que la responda. Pero creo que el tiempo nos da. Esto hace parte. 1 minuto para me dice producción. 1 minuto. Sí, señor. Diego Martínez. Arranque, don Daniel. Yo arranco por una pregunta que hago como un extranjero, pero es una pregunta local de Buenaventura. Lo tocó tangencialmente el candidato Gustavo Petro. Aquí el año pasado hubo un fenómeno importante que se llamó el paro cívico de Buenaventura, que tuvo como resultado una ley que tiene unos acuerdos. La pregunta para los candidatos es, ¿reconocen ustedes esos acuerdos? ¿Los van a cumplir? ¿Y cómo los van a cumplir cuando lleguen a la Casa de Nariño, si es que llegan? Perfecto. Responde Germán Vargas Lleras. Bueno, los acuerdos los suscribió el gobierno en representación del Estado colombiano, de manera que nos compromete a todos y al próximo presidente, por supuesto. Yo cumpliré ese acuerdo en los temas de agua potable, en los temas de infraestructura, en los temas de generación de empleo, pero particularmente hay un tema muy sensible, el del hospital de Buenaventura. No hay derecho que sigamos con la situación del actual hospital, que tiene que tener 2º y 3er nivel, y que fue uno de los principales motivos que suscitó el paro. Agregaría además que el puerto es muy importante. ¿Cómo hemos trabajado por el puerto? ¿Cómo genera de empleo? Pero no hay que olvidar que Buenaventura no es solo el puerto. Aquí también hay miles de personas que merecen la misma atención que todo el gobierno nacional le ha prestado a la infraestructura portuaria. Doctor Humberto de la Calle, responde usted. Bueno, en primer lugar, yo quisiera decir lo siguiente. Yo reconozco el derecho a la protesta, siempre y cuando sea protesta pacífica. Reconozco el derecho a la protesta pacífica. Lo que ocurrió aquí lo fue. Aquí se hizo, pese a unos primeros disturbios iniciales, fue un majestuoso acto de movilización ciudadana en medio de la paz y el respeto. Y esa es la razón por la cual el resultado
que es el acuerdo que se firmó después del paro, con todas sus consecuencias, con la creación del Fondo Autónomo y con los múltiples propósitos cuantificados debidamente, como ya lo dije, yo lo cumpliré de manera religiosa. Como siempre he dicho, el Estado debe cumplir su palabra en todos los órdenes. Un error para Colombia es mostrar un Estado tramposo. Eso no debe ocurrir nunca. Por eso yo exalto la comunidad, reconozco lo que se hizo y cumpliré a la letra aquello que fue pactado. Doctor Gustavo Petro. Sí, se cumple lo pactado. Esa es la primera decisión, primer día del gobierno, pero hay que adicionar cosas. Por ejemplo, la empresa de agua potable de Buenaventura debería ser pública y no priorizar llenar de agua potable los buques del puerto que la gente de Buenaventura. Porque la clase gobernante colombiana siempre ha visto a Buenaventura como el puerto. Segundo, el hospital, claro que sí, pero para que no la cierren los contratos de la EPS no pagándole sus deudas, tenemos que tener un modelo de salud sin EPS y una agencia presupuestal permanente para que ese hospital crezca y se desarrolle. Tercero, el puerto no puede crecer contra los barrios de Buenaventura, por eso están matando gente. Los barrios de Buenaventura son primero que la expansión del puerto. Y cuarto, el puerto no debe exportar carbón y hollín, porque eso está afectando los pulmones y la salud de los niños y de la gente de Buenaventura. Gustavo Petro. Candidato Sergio Fajardo. En el Congreso se está votando la consulta contra la corrupción. A todos los congresistas yo les invito a que vayan a votar en la consulta contra la corrupción que construyó Claudia López, presentó la Alianza Verde después de recoger 4.300.000 firmas para que no nos roben. Primera observación que quería hacer. Por supuesto que hay que cumplir. Lo que pasa es que nosotros hemos visto cómo he reiterado, no solamente aquí en Buenaventura, en Quibdó siempre tienen que hacer un paro, en Tumaco siempre hay que hacer un paro, la vía panamericana se la tienen que tomar de manera recurrente para que llegue el gobierno allá. Eso ha pasado en todas partes y les firman y nunca cumplen. Y hay que escoger muy bien a quienes nos gobiernan para que no nos llenemos de personas que andan firmando cualquier cosa para después no cumplirle a la gente. Tenemos que luchar contra la corrupción, respetar por supuesto el Comité del Paro, los 3 últimos alcaldes de Buenaventura en la cárcel, destituidos por corrupción. Y el Comité del Paro, pues la sociedad civil que se expresó. Y nos tenemos que expresar, todos nos tenemos que expresar contra la corrupción para poder llegar a cumplir las cosas. Así se puede. Doctor Sergio Fajardo, gracias. Ahora pregunta Mabel Lara. Bueno, pues el próximo, a propósito de paros, el próximo 26 de abril, la población de Tumaco está preparando una movilización. No más retórica para ellos, eso es lo que nos dicen. ¿Y qué plantean ustedes para solucionar la crisis en Tumaco? Tenemos una frontera que además permitió el secuestro de 3 periodistas. Hoy tenemos una noticia sin confirmar que todavía está rondando en los medios de comunicación. Pregunta puntual, ¿y Tumaco qué? Empiece usted. Doctor Germán Vargas Lleras. Bueno, yo también he ido varias veces, muchas veces a Tumaco. Tuve la responsabilidad de mejorar el canal de acceso al puerto de Tumaco. Pusimos en marcha programas de vivienda, optimizamos el acueducto. Yo creo que el verdadero problema de Tumaco, o el más grande de ellos, es que Tumaco está hace muchos años capturado por la corrupción y por muy importantes bandas criminales. Tumaco ha estado capturado por la criminalidad y lo sigue estando. Yo recordaba aquí cómo hace muchos meses denuncié al famoso Huacho, el que derrumbó las torres de energía eléctrica hace ya algunos días. De manera que, en mi criterio, Tumaco merece igual o mejor atención que Buenaventura, porque no se les olvide que en Tumaco, la mitad de Tumaco corre el altísimo riesgo de estar construido sobre casas palafíticas que Dios no lo quiera, en algún momento puede ocasionar una tragedia. Gracias.
Responde el candidato número 1, Humberto de la Calle. Bueno, lo primero que yo quiero es pedir que esa confrontación, ese reclamo, esa movilización se haga de manera pacífica. Yo reitero que respeto el derecho a la protesta en paz. Entonces quisiera que Tumaco se inspirara en lo que pasó en Buenaventura para canalizar esa protesta de manera pacífica y razonable. En segundo lugar, me parece que hay un enorme problema de capital humano. Yo siempre quiero empezar por allí. Claro que hay opciones de inversiones, de infraestructura, pero lo que tenemos en Tumaco como muestra patente de lo que pasa en Colombia es una sociedad absolutamente inequitativa. Fíjense ustedes, el índice que mide la inequidad antes de impuestos y después de impuestos es el mismo. Los impuestos no están alterando la estructura inequitativa de Colombia y por eso yo empezaré por allí, por la formación de capital humano y además preservar la vida de los líderes. Es la mafia la que está matando a los líderes. Por ahí se nos derrumba este país. Ojo con los líderes, los reclamantes de tierras, los defensores de derechos humanos, toda la sociedad a protegerlos. Gracias, doctor de la Calle. ¿Sigue usted, Daniel? Número 3, Gustavo Petro. Hay que llenar la frontera de Estado de manera integral. Y ese es un primer elemento de superación de crisis. En la frontera no hay Estado en este momento. En relación a Tumaco, Tumaco tiene varios riesgos. Uno, el tsunami, riesgo sísmico altísimo, agravado por el cambio climático. Dos, las organizaciones armadas que la circundan, que la penetran, que la cobijan. En mi opinión, podemos perfectamente, a partir de lograr que la población hoy cultivadora de hoja de coca tenga tierras fértiles, tenga sustitutos de cultivos a partir de cultivos que se agroindustrialicen y sean propietarios de esos cultivos, a partir de un replanteamiento urbano de la isla de Tumaco para mitigar los efectos del cambio climático y el riesgo sísmico, tenemos la oportunidad de una gran inversión de la mano de las comunidades que habitan Tumaco para plantear un nuevo estilo de desarrollo en la región. Doctor Fajardo, estoy destinado a darle la suerte. Bueno, muchas gracias. Vamos a darle la suerte a la educación, que no salió en ningún momento, y vamos a hablar de educación. Pero primero yo quiero hacer la siguiente observación. Lo que está pasando en Tumaco no tendría que haber pasado nunca. Nosotros estamos en un proceso de paz. Lo que ha ocurrido allí no fue imprevisto. Todo eso se sabía lo que iba a pasar. Y se ha hecho mal en un proceso de paz por el que yo voté sí y volvería a votar sí, porque tenemos que construir la paz en el territorio, pero si no se maneja bien, estamos en problemas. Primera observación. La segunda, yo presenté en Tumaco un proyecto para todo el país, va para, en primera instancia, realmente 250 municipios, que se llama Jóvenes con Futuro, y adivinen qué tiene que ver. Si ustedes van a Tumaco ahora, ¿cuántos jóvenes hay de 16 años que están sentados en una esquina sin ninguna oportunidad? El 80% por lo menos. ¿Y cuál es la oportunidad? Los crímenes. Y lo que nosotros estamos haciendo es un proyecto para que nunca un joven entre a la criminalidad, sino que regrese a la educación con todo el apoyo para que nunca una mamá tenga un hijo que sea un alias, sino para que sea una persona decente. ¿Así? Muchas gracias, doctor Sergio Fajardo. Bueno, la última. Me toca hacer a mí la última. La gente, señores candidatos, la gente del Pacífico se ha vuelto escéptica. La gente del Pacífico cree poco en el Estado porque esta es una de las regiones más marginadas del país. Yo quiero darles este último minuto para que ustedes le manden un mensaje a esta gente del Pacífico que es tan escéptica, que por qué deben volver a creer en el Estado si ustedes son elegidos presidente. Doctor Gustavo Petro. Colombia ha vivido 2 siglos de vida republicana anclada en la desigualdad social, la más profunda del planeta Tierra. Eso ha golpeado al litoral pacífico porque la ha puesto como el patio trasero de las discriminaciones de Colombia. La desigualdad social ha producido la violencia permanente. No hay generación de jóvenes en Colombia que haya vivido en paz desde hace 2 siglos. Ha producido el déficit democrático, la corrupción. Hay que partir las aguas. El voto puede definir esa partitura de las aguas.
El océano nuevo que tenemos que navegar es el de la equidad social, lo cual significa que el litoral pacífico y la población negra indígena de Colombia se convierten en prioridades. La equidad social, la democracia multicolor nos pueden permitir construir los pilares de una era de paz, es decir, que las juventudes de Colombia no sean convocadas a la guerra y a la muerte, sino al saber, a la ciencia, el arte y la educación. Muy bien. ¿Me permite a mí? Doctor Humberto de la Calle. Yo diría lo siguiente, la palabra escepticismo me parece demasiado suave. Lo que hay es prácticamente indignación, y es razonable lo que está pasando. El mar de corrupción que se volvió como una segunda naturaleza de los colombianos. Luego yo tiendo la mano a esos escépticos, o mejor a esos indignados, porque el punto de partida es correcto. Pero no hacer nada tampoco resuelve los problemas, luego tenemos que caminar, y lo que tienen que juzgar, en mi opinión, son dos cosas. En primer lugar, experiencia, compromiso. Yo ya lo recordé, en la Constituyente trabajé duramente por el reconocimiento de los derechos colectivos de las comunidades afrodescendientes, y luego impulsé en sus primeras etapas la Ley 70, que son hechos, no palabras. Pero en segundo lugar, talante, modo de ser. Yo tengo ponderación, seriedad, soy dialogante, pero no pertenezco a la élite, soy un muchacho de clase media, hijo de un hogar como mi madre, toda su vida dedicada al magisterio y a la enseñanza, y mi padre un empleado de segundo nivel. Es talante, es eso lo que yo quiero ofrecer. Gracias. Sensibilidad para que los colombianos crean. Gracias, y entiendan que ese es el camino. Revuélvanla. Saquen su otra vez la balota. Número 4, el candidato Germán Vargas. Bueno, la gente es tan escéptica, porque a lo largo de muchos años, en foros como este y en tantos otros, todo el mundo viene y promete y se compromete con una cantidad de sueños, y a la hora de la verdad muy pocos cumplen. Yo, cuando he tenido responsabilidades en el gobierno nacional, le he demostrado a la región del Pacífico que sí es posible. Traje miles de viviendas gratuitas, centenares de proyectos de agua, se avanzó en los temas de la infraestructura como nunca antes. Le demostré a Colombia que era posible cambiar la infraestructura física de este país, y ahora quiero cambiar la infraestructura social del territorio nacional. Las dos regiones que están por debajo de los indicadores que tiene el resto del país es la región pacífica y la región del Caribe, y ahí vamos a potencializar en lo social todo nuestro esfuerzo. Finalmente, Sergio Fajardo. Muchas gracias por la jornada, ha sido un gusto estar con ustedes. Suficiente. Llegó el momento de tener, conduciendo la nación, un proyecto político por fuera de la estructura política tradicional. Aquí en Buenaventura, en el año 2010, con Antanas Mocus, en la primera vuelta, le ganamos la elección a Juan Manuel Santos, que era el de Uribe, y lo derrotamos acá sin pagar un peso por un voto. Eso significa que la política se puede transformar, que nadie tiene precio en esta región, y nos tenemos que quitar las cadenas de la que es la esclavitud del siglo XXI, que es la corrupción, que creen que porque una persona es humilde se le tiene que arrodillar a un político para ver qué le va a dar. No más corrupción, suficiente lo que hemos visto, es votando para transformar las condiciones de nuestra sociedad. No más violencia, y apostémosle a lo que sobra acá, y es el talento. ¿Y cómo se expresa el talento? Con el gran proyecto de la educación. Todo el día he estado diciéndoles, lucha contra la corrupción, vamos por la educación, confíen en mí que Fajardo lo va a liderar. Gracias. Bueno, llegamos al final de nuestro debate pacífico, Daniel. ¿Y será que ustedes, no quiero que se acabe este debate sin una pregunta muy sencilla? Yo no estoy de acuerdo con esta pregunta. Yo me responsabilizo por la premisa de esta pregunta, y es que todas las encuestas, los estudios de opinión, los expertos coinciden en que Iván Duque tiene la mayor probabilidad de llegar a segunda vuelta, y eso significa que aquí
Está la pelea para ser el que acompaña al uribismo. Yo quería preguntarles si ustedes pueden decirnos de manera muy breve por qué son la alternativa a eso en segunda vuelta electoral. Pues todos han dicho que no, Daniel. ¿No? Que no son las... El doctor Vargas dice que pasa. ¿Alguien quiere contestar? ¿Qué hacemos? Es que no. Bueno, creo que no lugar. Queremos invitarlos en este momento a que sigan este debate a las 9:10 de la noche en repetición. Muchas gracias, señores candidatos. Muchas gracias por su participación acá. Numeral debate pacífico. Gracias, doctor. ¿Por qué no le gustó la pregunta? Muy amable, le agradezco.